La Alquería del Básquet ha acogido este fin de semana la fase final cadete femenino IR autonómico. En ella han participado el equipo anfitrión, el Valencia Basket, junto al Max Saupiken, el CB Terralfas y el Pilar, que se han enfrentado en un formato de todos contra todos con el título autonómico y el pase al Campeonato de España de Clubes en juego. En la jornada inaugural, Valencia Basket salió en tromba en su choque contra el Max Saupiken, dejando el encuentro casi sentenciado al descanso. Mucho más le costó a el Pilar anotarse la primera victoria del torneo frente al Terralfas, al que derrotaron gracias a una gran remontada final. El choque de la segunda jornada entre el Pilar y el Max Saupiken se decantó desde el principio para las primeras gracias a los 20 puntos de renta conseguidos al descanso. También logró su segunda victoria el Valencia Basket, al vencer claramente a un Terralfas que solo mantuvo la igualdad en los minutos iniciales. Con 2 triunfos cada uno, Valencia Basket y el Pilar llegaron al partido clave para decidir el campeón del torneo. En un duelo emocionante, el conjunto colegial consiguió derrotar a las anfitrionas en una gran segunda parte. En el otro encuentro de la última jornada, el Max Saupiken logró su primera victoria en la fase final tras vencer en un choque igualado al Terralfas. La entrega de trofeos puso el cierre a esta fase final, en la que María Ángeles Lobón, del Pilar, recibió el trofeo de mejor jugadora del torneo. El CB Terralfas finalizó la fase final en la cuarta plaza, seguido del Max Saupiken, que ocupó la tercera posición, y del Valencia Basket, que recogió el título de subcampeón. El Pilar se proclamó campeón en una fase final perfecta, con 3 victorias en 3 partidos. Pues la verdad es que súper contentos con todo, porque la organización ha sido espectacular. Valencia Basket ha preparado la fase súper bien, nos ha dado cualquier facilidad para todo, y creo que ha sido un fin de semana de un baloncesto muy bonito, de mucha intensidad. Los 4 equipos hemos competido al máximo. Yo creo que, vamos, el MVP no solo mío, sino de todo el equipo. Agradezco de verdad a todo mi equipo, que se ha esforzado muchísimo para que yo pueda tener esa valoración y podamos ganar. Yo creo que al final el MVP es un trabajo en equipo, que una consigue tener más valoración. Estoy muy agradecida de haber trabajado tan duro para poder conseguir esto, y nada, muy orgullosa y contenta de este resultado. Son edades de formació i edades que tenen que disfrutar i que tenen que, si poden guanyar, i si no, disfrutar d'estos 3 dies que és la culminació a tota la temporada, a tot el treball de tot l'any, de tots els entrenadors, de tots els pares que participen, ¿vale? Que també són importants en estos shows esportius. Valencia Basket y el Pilar son los 2 equipos valencianos que consiguen el billete para el Campeonato de España de Clubes.